empieza la historia del muestreo. Muestreo. Hay distintos tipos de muestreo de acuerdo al estudio. Entonces, primero, si yo hago un estudio muy experimental, duro, estructurado, el muestreo que se hace es el muestreo al azar. Hay una tabla de números estadísticos que al azar me dice que registrar. Eso ustedes no lo van a hacer, seguramente. Luego hay un muestreo que se llama estratificado. Quiere decir que defino datos de grupos de cosas. Voy a tomar, por ejemplo, datos cada 5 años. Por ejemplo, defino estratos o niveles en los cuales voy a hacer el registro. Otro muestreo intencional. Voy a recoger el dato solamente de personas, fenómenos o lugares que realmente tienen información. Por ejemplo, decido registrar los datos con los maestros que dan ciencias. Solo con ellos. No le voy a preguntar a cualquier maestro. Intencionalmente voy a preguntar esto. Porque supongo que ya saben las cosas. ¿Está bien? Ahora, hay de muestreos mucho más blanditos, como son muestreos de participantes voluntarios. Podría ocurrir que estén en un parque nacional o que estén en una plaza y solo les voy a preguntar al que se acerca, al que tiene la voluntad de contestar. Puede ser un muestreo de expertos, puede ser que yo quiera decir, bueno, no, el dato lo quiero ver de expertos en el tema. Entonces voy a consultar médicos, abogados, agrónomos. Puede ser un muestreo de casos o estudio de casos. Mi muestra se va a reducir a un curso. ¿Por qué? Porque es el curso que yo manejo. Entonces, sí, voy a trabajar con ese curso. Lo que sí, de todos estos muestreos, el dato no es generalizable. Que yo haga una investigación con un caso no quiere decir que yo vaya a conjeturar para todos los alumnitos de jardín. Simplemente el dato vale para ese grupo de chicos. No importa, pero hice un ejercicio de investigación. Puedo hacer un muestreo en cuotas, es decir, yo necesito 100 datos. Entonces empiezo a tomar a los que llegan a la plaza, hasta que llego a 100. La cuota la defino yo. ¿Cuántos datos necesito? Y espero conseguir el dato hasta que completo la cuota. Y paro de tomar. Ese es mi muestreo. O puede ser un muestreo en cadena, que es interesante. Le pregunto, por ejemplo, ¿qué maestros han hecho propuestas de ambiente? Te pregunto a otro, ¿y conoces a otro? Sí, yo conozco tal. Voy y le pregunto, ¿y vos conocés a otro? Entonces, en cadena voy armando mi población de datos. ¿Se entiende? Pero es un tipo de muestreo. Entonces, son todas formas de decir de dónde agarro la información, de dónde la consigo la información. ¿Sí? Está explicado cada uno en el libro. El dato. El dato tenemos que definir cuál es su forma de recolectarlo y su interpretación. Si yo trabajo con casos, el dato vale para el caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué quiere decir algo? Por ejemplo, si yo quiero recoger datos sobre acciones humanas, sobre cosas que hace el hombre, acciones que promueven cambio, por ejemplo, una campaña de concientización en una población, o la prueba de una estrategia educativa para innovar, u otra cosa. Puede ocurrir que yo tenga que buscar más datos a lo largo del proceso. Si ustedes se fijan en el cuadrito del libro, si yo empiezo con un conjunto de datos, por ejemplo, cómo van a implementar como alumnos una cosa, y van a ir con una planillita a ver cómo participan los chicos, qué sé yo, si plantean sus conocimientos, y cuando están en el campo viendo que los chicos trabajan en el río, empiezan a hacer preguntas. Es decir, qué interesante registrar, por ejemplo, si aparecen nuevas preguntas. Entonces se te ocurre registrar un nuevo dato. Entonces puede ocurrir que cuando yo implemento un cambio en una situación, de entrada no sepa que la totalidad de datos a registrar, y puede ocurrir que yo vaya redefiniendo y tomando nuevos datos. Por eso, lo que se recomienda cuando uno hace una investigación cualitativa es registro exhaustivo de todo. Y después veo con qué trabajo, pero registro todo. Anoto lo que hago, lo que dice, cómo se mueve, lo que dibuja, todo. Grabo, filmo si puedo, que es lo mejor, y repito, porque ¿qué hago? Cuando estoy sentado en mi casa, lo que hago es recrear el escenario. O sea, me vuelvo a imaginar una situación de cambio o de innovación. Y la empiezo a interpretar, pero necesito documentos. ¿Va? Bueno, yo ahí voy a parar. Sí, en el librito, en las páginas
Ya le digo. Tengo los dos. En el librito, este debe ser acá tener la hoja. Bueno, en el librito, en la página 58, ¿sí? Ahí les explica qué preguntas me tengo que hacer respecto de la hipótesis, el problema y los datos en una investigación de carácter duro, estructurado. ¿Me están siguiendo? Entonces, ahí tengo que definir si trabajo con toda la población, con una muestra, elegir cuál, qué constructos teóricos, qué variables, qué indicadores, cuáles son los datos, cómo los recolecto, qué técnicas. Todo eso lo planteo cuando diseño la investigación. ¿Por qué después no lo cambio? En una investigación de este tipo. ¿Sí? En esta investigación tengo que poder responder todas estas preguntas en el diseño de la investigación, en el proyecto de investigación. ¿Está? Si hago una investigación por cualitativa que tiene el mismo esquema, aparece una flecha, como verán en la página 70. Una flechita que va desde la población al trabajo de campo. ¿Sí? Una flecha que va. ¿Eso qué quiere decir esa flecha? Y ahí van a ver las preguntas. Yo puedo reformular la hipótesis, puedo buscar nuevos datos, ¿sí? Puedo ir y volver, ir definiéndolo. ¿Sí? Si el estudio de carácter cualitativo, por ejemplo, por eso hablo de muestra inicial, mi primera muestra, y después hablo de la otra muestra, recolección inicial. Puede ocurrir que yo haga, digo, no, me hace falta otra muestra y más datos, y con esto que tengo no es suficiente, les voy a hacer otro dibujito, por ejemplo, con otra consigna, porque con esto no saqué lo que yo busco más. ¿Sí? Voy y vuelvo, recolecto, entonces voy delimitando la búsqueda. Ahora, si yo hago una investigación que implica una acción, ya sea un cambio en la sociedad o una innovación educativa, es el otro esquema de la página 61. Ahí tengo ciclos, no sé si se acuerdan de los ciclos, ya lo mencionó Adrián. Por ejemplo, hago un primer plan, que es el punto C. Estoy en la página 61, punto C. Hago un primer plan de acción para probar la solución del problema. Elijo en qué lugar hacerlo, planifico la acción, cuáles son los indicadores que voy a tomar esa acción, qué datos voy a tomar. Por ejemplo, la salida del campo del compañero con los chicos. Accedo al campo, es decir, hago la innovación educativa o hago el cambio social, es el campo que entré en la encuesta, lo que quiera. Entonces, ahí me tengo que preguntar, ¿qué datos pongo a prueba? ¿Con qué instrumento? Si en la prueba del instrumento logro el objetivo esperado, ¿qué técnica es mejor? Supónganse que me di cuenta que necesito, cuando lo implemento, veo que la implementación hago una evaluación. Vayan a la página 62.